nosotros que somos grandes conocemos perfectamente lo que fue esa bochornosa situación de la ley Banelco, que le decían la Banelco, que durante el periodo de la presidencia de la Rúa corrió por muchos escritorios y muchos lugares donde estaban los senadores y aprobaban leyes con la Banelco. Ahora no es la Banelco, ahora son millones de dólares. Sí, así como escuchan. Son millones de dólares que les dan a cada uno para que vote tal o cual cosa. Los lobbies, como se les llama, de las grandes empresas, que en realidad son las que están gobernando el país, están haciendo eso. Entonces, a veces uno quiere que reflexionen, porque ya no nos queda otra táctica, de manera pacífica, de manera democrática, de dirigirnos a los senadores. Por supuesto, no a los senadores de Unión por la Patria, que sabemos que esos son los senadores que hasta ahora han estado defendiendo las causas del pueblo, de la democracia y de la soberanía del país. Pero el resto de los senadores, ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer esos gobernadores que están tironeados porque a mí me conviene, porque un toma y daca? No, acá está en juego la patria. Acá está en juego la soberanía territorial. Acá están en juego la historia. No es solamente una ley para, que siga gobernando porque hay que darle gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad? Si nos están realmente cercenando absolutamente todos los derechos. Eso no es gobernabilidad. Él no nos está gobernando, nos está sometiendo, como si fuera un virrey, un rey. Pero bueno, no hablemos de él, hablemos de cómo es una democracia y cuáles son los valores que tiene que haber de parte de cada uno de los poderes. Acá está todo desdibujado y sobre todo del Poder Judicial, que desde este programa siempre lo señalamos. Señores jueces, señores jueces nunca más parece que no sirvió de nada, ¿no? No les sirvió de nada, absolutamente de nada. Casi 40 años tirados a la basura. Señores jueces, nunca más. Decidimos vivir en una democracia con libertad. No esto. Y ustedes están apañando absolutamente todo. Porque si los jueces de la Corte Suprema leen el DNU, que la tendrían que haber anulado, porque es nulo, de nulidad absoluta, dicho por todos los juristas. ¿Qué están esperando? ¿Qué es esto? ¿Esto no es un golpe de Estado institucional? ¿Qué nombre le ponemos los que somos ciudadanos de a pie? ¿Qué nombre? Por eso digo, el Poder Judicial acá tiene una gran responsabilidad, porque están mirando para otro lado. Casi todas las cosas que ha hecho este gobierno desde que comenzó son irregularidades en contra de la población, en contra de la ciudadanía y en contra de todos los derechos adquiridos. Están las denuncias presentadas, no me digan que están esperando que alguien haga una denuncia, porque no es así. Además, ustedes pueden oficiar de otra manera, pueden actuar de otra manera. Y después el Poder Legislativo, que la verdad es un cachivache, porque hay diputados que parece que ni terminaron la primaria. No solo porque la falta de conocimiento que tienen, sino por las cosas que dicen. Un poco de reflexión, muchachos, muchachas, como diría Tita Merelo. Un poquitito de vergüenza también, ¿eh? Tengan un poco de vergüenza, porque también es el país de ustedes. Pero bueno, ahora vamos a escuchar y después ya vamos a entrar acá al programa con nuestra invitada, que ya se las voy a presentar, por supuesto, porque ella está acá al lado nuestro. Ella es Paula Arraigada, que es una militante feminista, activista de los derechos humanos de las personas trans y secretaria de diversidad del Partido Justicialista. ¿Cómo estás, Paula?
Eva Paula, que siempre te decimos Paula. No, pero está muy bien. ¿No? ¿Cómo estás? Acá Bien, estamos resistiendo. Estoy bien y muy contenta de que estés vos acá para hablar de Evita y de otras cosas más. Te debía la visita. Sí, es verdad. Bueno, otro día no Estamos pudiste. cumpliendo. Estamos cumpliendo como corresponde. Como corresponde. Gracias por venir. Pero ahora vamos a escuchar algo que te va a interesar mucho. Y le vamos a decir a nuestro operador que coloque este tema que se llama Evita, la capitana. Y es de Carlos Negro Juárez y Hugo Chumbita. Así empezamos el programa de hoy en este homenaje a Evita. Las demandas de los obreros descamisados y de las mujeres relegadas en sus derechos tuvieron como abanderada a una joven actriz y sindicalista que se convirtió en la compañera inseparable del conductor, animando el mayor movimiento de masas del siglo XX. Fue el nervio contestatario de aquella experiencia justiciera de reconstrucción del país, amada por los de abajo y odiada por los oligarcas, y fue dejando jirones de vida en el trayecto hasta agotar sus días, cuando más falta hacía su temple de luchadora. Evita Capitana. Desafiando tanta historia escrita en sangre por los mondones de siempre, María Eva Duarte anda en las calles, pintada en las paredes, con las proclamas de lucha por defender a su pueblo, por defender a su pueblo. Memoria no tiene olvido, sigue rondando, agitando los recuerdos como razones de vida. Siempre está Evita del lado de los buenos, para que el tiempo no pase, se detenga bien adentro, se detenga bien adentro. Evita la capitana abanderada de los humildes del pueblo, la lloran sus caras sucias, descamisados sin techo, la nombran en sus plegarias santa laica de este suelo. Un verso busca encontrarla tras de su marca en una copla dolida, para nombrarla cantando como esperando la luz de su sonrisa, magia de brazos en alto, pura presencia. Sigue Evita, habita hogares, escuela, tal vez sembrando alguna nueva semilla, brote de pueblo olvidado, surcado en llanto, tanta Argentina. Nunca podrán los traidores borrar su nombre. Vive
Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me emociono cada vez que veo cosas de ella. Les quiero aclarar que mañana es el cumpleaños, porque hoy es 6. Ella nació un 7 de mayo. Y bueno, quería empezar con estas cosas de ella para meternos en su historia, en su piel. ¿Vos qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste todo esto, Paula? A mí comparto la emoción con vos. A veces lagrimear, a veces tener un poco de nostalgia y otras veces preguntarse también cómo llegamos hasta acá, ¿no? Después de aquellos días gloriosos, cómo terminamos en esto. Sí. Pero bueno, creo que el espíritu de Evita es la lucha y en los tiempos difíciles hay que sacar ese espíritu. En este tiempo hay que buscar esa fuerza de donde esté para poder sobrellevar lo que viene, pero sobre todo para llevarlo con entereza, porque lo que sucederá después quizás va a ser mucho más doloroso. Levantar los despojos que deje este señor no va a ser algo grato, pero es algo que el peronismo está acostumbrado siempre. Sí, tenemos una práctica realmente permanente de esto, ¿no? Pero también el peronismo debería preguntarse, mejor dicho, no el peronismo, porque últimamente hay tantas críticas hacia el peronismo, pero en realidad deberían ser dirigidas hacia los dirigentes del peronismo, algunos dirigentes que se dicen peronistas que con sus acciones no lo son, que son los que nos llevaron a estos lugares y que son los que desprestigian al peronismo y desprestigian a la figura de Evita. Evita es una mujer excepcional que vive todavía. Vos hablabas, vos decías hace un rato, no hablemos de él, y yo pensaba, hablemos de ella. Claro. Porque hablar de ella es hablar de la lucha y es hablar de la esperanza, porque fue una mujer luchadora que vino desde la miseria y que aún con esa miseria pudo hacerse un futuro y tuvo la suerte de también tejer un futuro para tantas y para tantos que hoy la seguimos evocando como el primer día. Así es. Sí, es como vos estás diciendo, el movimiento que, como siempre lo dijo Perón, ¿no?, que es un movimiento del pueblo, que es el movimiento popular, peronista, pero donde puede haber otros que por ahí no se sienten tan peronistas, pero que sí quieren al país y quieren los mismos objetivos que el peronismo. Pero yo creo que como tal como vos lo comentaste recién, hay justamente, y yo lo voy a decir, porque no tengo ningún empacho, es Pichetto, ¿no? Pichetto, Randazzo, Moreno, Duhalde, la señora, y todos esos que siguen dando vueltas con lo mismo, Julio, que no me acuerdo el apellido, mira. Pero ¿por qué no nos dejan vivir en paz? Déjennos vivir en paz. Evidentemente nunca fueron peronistas, porque estuvieron en gobiernos que es como vos dijiste, se metieron y después como Pichetto, es una vergüenza, tantos años presidente del bloque y después vicepresidente de Macri. Yo estoy de acuerdo con vos, pero también hay que revisar quienes se dicen peronistas y siguen pensando en algunas prácticas que no son peronistas. Esa romantización de la pobreza, el entender que ser pobre es una cosa gratificante, que hay que vivir eternamente de un plan social, cuando el peronismo siempre ha sido fomentar trabajo. Claro, siempre ha sido la construcción de un país mediante el trabajo. Bueno, eso también, no solamente está Pichetto, sino hay otros que también se dicen peronistas y que no lo son, porque arman organizaciones que terminan siendo nada más que el sustento de esas prácticas que van en contra del peronismo, porque el peronismo es un movimiento tal cual lo pensaba Evita, donde se debe generar una esperanza hecha en realidades, y hay realidades que nosotros no pudimos construir. No solamente hemos tenido traidores que han salido de esa caparazón, sino que también tenemos traidores internos que no lo son, que no lo dicen, que se visten de peronistas, que hablan de peronismo, pero que en realidad, tanto en lo privado o en lo público, hacen otra cosa. Quien está en un puesto siendo funcionario o funcionaria y no tiene vocación de servicio y no está para servir al pueblo,
se convierte en oligarca. Evita lo decía con claridad. Y de eso no solamente lo tenemos a Pichetto, sino tenemos un montón que siguen en este lugar, que ocupan cargos en el partido y que nunca se lo señala. Entonces, me parece que está bueno a veces usar el peronómetro, pero también hay que usar el peronómetro para todos. Porque vos decías, señores diputados, que da vergüenza los discursos de muchos de los nuestros. Dan vergüenza la ignorancia de muchas de las nuestras. Da vergüenza la trayectoria de muchos. Y da vergüenza que hace más de 30 años estén sentados muchos de ellos. Entonces, llegamos hasta acá porque las palabras de Evita no siempre se cumplieron. No. Esto de la ascensión de clases, el creer que los pobres siempre tienen que ser pobres y que los que asisten a las universidades son quienes deben regir el destino de los pobres, cuando en realidad también deberían ser los pobres quienes estén en los espacios de poder para poder dirimir y poder construir políticas públicas para los pobres, porque lamentablemente en los gobiernos que hemos tenido populares, siempre en las carteras que son más sensibles ha habido personas que vienen de la academia y no personas que vienen de la militancia social y del trabajo territorial. Pero ¿sabes qué? Además de la militancia territorial, que en algún momento haya pasado eso, porque Evita trataba de solucionar urgentemente a quien tenía hambre porque sabía lo que era el hambre. Lo tenía en el cuerpo, no lo aprendió en un libro. Y no es para deslegitimar lo que se aprende a través de los libros, es sino para entender que un gobierno o que para el peronismo había un equilibrio. Se necesitaba el saber para acompañar todo lo que se traía en el cuerpo. Había un equilibrio y así avanzábamos con ese equilibrio. Por eso se pudieron crear tantas cosas que no hubiesen sido posibles si no estuviera el saber acompañando. Pero también estaba del otro lado, que era la territorialidad, el sentimiento, la vocación de servicio. La vocación de servicio tan malograda, tan desestimada en estos últimos tiempos, en el que Evita hablaba muchísimo de la vocación de servicio y del puesto de lucha que cada uno y cada una debe tener y que lo debe cumplir fielmente, porque para eso estás en ese rol que te tocó. Claro, y en eso es verdad. Hemos tenido gente que no ha cumplido y tenemos todavía cierta tibieza. No tienen vocación de servicio. Yo me doy cuenta de eso. Hay muchísimas personas que hacen trabajo voluntariado que sí tienen esa vocación, pero a veces los que llegan a formar parte de las listas que después tenemos que votar y que son diputados y nos tienen que representar, no han pasado por nada de todo eso. Entonces hay un desconocimiento. No solamente desconocimiento académico, que eso se puede resolver con asesores, porque es la realidad. Lo que hay que tener es una visión política y un objetivo político clarísimo, como el que tenía Perón y el que tenía Evita. Entonces, lo importante es la política. Y realmente, todo esto, bueno, tenemos que también considerar que el movimiento fue atacado, fue perseguido, fue matado, asesinado, capturado, nos han hecho de todo. La verdad nos han hecho de todo como movimiento y estas últimas décadas, es decir, los que nacieron durante el 2000 no tienen idea de lo que pasó antes, todos los programas educativos que tampoco han reflejado la verdad, no han enseñado realmente cómo fue la historia. Pero ¿sabes quiénes son los mayores asesinos del peronismo? ¿No? Algunos que se decían peronistas. Sí, el presidente que estuvo en los 90, pero sí, que Menem hizo todo lo desastre. Contrario de Perón. No, Menem siguió la ley y las leyes económicas de Martínez Dios, de la dictadura. Esta es la realidad. Entonces, bueno, a mí no me gusta tampoco generar discusiones internas, pero yo creo que son importantes, que se tienen que debatir. Bueno, pero si no vamos a salir nunca adelante. Después de perder una elección tan fuerte con un presidente como el que está hoy,
alguna discusión debería haber, aunque sea una discusión interna para saber cómo llegamos hasta acá, si no, ¿cuándo vamos a discutir? No, yo creo, mira, y con esto de sí. que vos hablabas de Moreno, yo tengo Sí. tengo muchas discusiones con mi hijo, de mi hijo del alma, que hace un rato estuvo haciendo un programa acá también, fanático de Moreno. ¿Y por qué no lo conoce? Con esas cosas incomprensibles, ¿viste? No, habla Pero hay bien muchos Moreno, dice hay muchas muchos cosas pibes interesantes. que lo siguen y muchas Sí, pibas sí, que sí, lo siguen. sí, Yo sí, creo que hay que tratar de entender qué pasa con esas cosas, porque nosotros hemos dejado, el peronismo ha dejado de ser esa fuente de candor para los pibes y las pibas. Sí, no, en eso está Entonces, bien. Yo en hay eso lo algo que aplaudo reflexionar a sobre Guillermo eso. Moreno, porque cuando él habla de la doctrina, estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con él en algunos vaivenes que ha tenido él mismo dentro de la historia, después que fue secretario de Comercio y todo lo demás. Cuando estaba como secretario de Comercio, yo también lo aplaudía, me encantaba, qué sé yo. Pero después uno se fue enterando de algunas cosas y después él está tirando como para otro lugar, y eso es lo que no me gusta, pero yo lo respeto profundamente, ¿eh? Es un militante que uno le reconoce y le reconoce lo que dice. En este tiempo deberíamos pensar qué sucede, que hay una militancia joven que se siente más comprometida con, no, iba a decir personaje, pero no quiero ser irrespetuosa, con ese tipo de militante o dirigente a otros militantes. Si vos recordás, durante el gobierno de Néstor y más en el de Cristina, había una militancia de jóvenes enormes que después fue decayendo y hoy no hay forma de repuntarlo, pero que esos pibes y esas pibas van hacia el discurso de Moreno, que si te vas al otro extremo, son los pibes que se van al discurso de Milei. Claro, algo no estamos entendiendo, porque unos pibes que están cercanos al peronismo se van hacia el morenismo y los que están del otro lado se van hacia el presidente. Sí, algo no estamos entendiendo. No, hubo muchos errores. Y algo no estamos haciendo. No fue bueno el gobierno de Alberto, es la realidad. Hemos tenido muchas fallas. Pero yo creo que el error fundamental fue no hablar de la doctrina y no hablar de peronismo y no hablar de Perón. Porque todos sabemos perfectamente la función que tuvo Evita al lado de Perón, que en realidad fue ella la que sostenía emocionalmente a Perón, porque Perón venía baqueteado por las fuerzas que lo rodeaban, que justamente él era militar, y bueno, tenía muchos choques, y ahí estaba ella. Sí, llegó un momento que él le había dicho en una carta que le escribe cuando él está en la isla, Martín García, que le dice: negrita mía, yo quiero dejar todo esto y quiero estar con vos, quiero tener mi vida con vos. Realmente el tipo ya era un tipo muy capaz, realmente. Yo creo que fue el mejor de todos, de los estrategas y los líderes hasta a nivel mundial, Perón. Pero ahí estuvo Evita, la que lo sostuvo por el amor que le tenía, y el amor que le tenía Perón a Evita. Era mutuo, eso fue tremendo. Bueno, eso hay que reconocerlo, pero después pasaron esas décadas en donde no se lo podía ni siquiera nombrar a Perón, donde el cuerpo de Eva desapareció. Qué cosa más terrible que hemos hecho en este país. Después, es un pueblo tranquilo, que nunca pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No se enteran. Está bien, pero mira, en esas épocas no es que el pueblo estaba quieto. Ha habido una desinformación durante muchísimos años donde por decisiones políticas, pues ya no creo que todo sea obra de la casualidad, no se habló de la resistencia peronista, no se contó de lo que pasaba con el pueblo para resistir esos gobiernos que no eran los gobiernos que quería el pueblo. Sin embargo, había una forma de resistencia pacífica en algunos lugares, en otras no tanto, no. Pero donde se demostraba el descontento ante un cierto rasgo de autoritarismo, porque no se dejaba decir lo que muchos querían decir. Había organización, es decir, había la parte organización sindical, la parte gremial, los trabajadores. Y había una cosa muy importante lucha que hoy no hay. Antes, cuando yo recuerdo, porque crecí en una casa que era peronista, si vos soñabas, si ellos soñaban en que alguien venía a levantarlos del pozo, para sacarlos del pozo, era el peronismo. No había duda de eso.
no había duda de que los trabajadores siempre estaban con Perón y Perón estaba con los trabajadores. Hoy los trabajadores y las trabajadoras no saben con quién están. Y eso también es problema, es nuestra responsabilidad. Sí. Porque no hemos hecho las cosas claras, porque hemos contado parte de la historia. Porque no se ha contado toda la historia. No nos han dejado se habla, tampoco, Paula. No, yo creo que no se... No. Yo no coincido con eso. Yo no coincido. Bueno, los medios nunca estuvieron con el peronismo. No coincido porque los medios no tienen injerencia en las unidades básicas. En las unidades básicas se ha hablado desde el 76 para acá, pero nunca se ha hablado qué pasó entre el 55 y el 76. No se ha hablado de la resistencia peronista, no se habla de Isabel, no se ha hablado de qué pasó con las personas que militaron el peronismo hasta el 55, no se habló de lo que sufrieron, las artistas, de lo terrible que fue para algunos actores, de la persecución. Ahora hablan de persecución, pero no saben lo que pasó con muchos que fueron muertos y que devolvieron el cadáver en un cajón sin saber que... Eso, cuando no se le comunica... Hubo un bombardeo. Sí, no, eso es la negación que y durante años, sí. Durante nuestros gobiernos populares desde el 2003, nunca se recordó el bombardeo a Plaza de Mayo. ¿Cómo le vas a pedir a un pibe ahora que sepa del bombardeo si en el momento en que nosotros teníamos la mayor gloria... no estábamos haciendo una bajada de bandera sobre las cosas que habían sucedido? El único que lo hizo y la misma fue Leonardo tragedia, Fabio. Con la historia de un sentimiento. Siempre me olvido el nombre de la película. Perón, Sinfonía de un sentimiento. Que es cuando vos hablabas del recuerdo de Evita, del nacimiento de Evita, Fabio describe, porque está contando Fabio ahí, que es terrible, en el 19 terminaba la guerra, la Patagonia, la tragedia, y ahí aparece una paloma volando, que después la paloma viene, pero después la paloma al final, cuando Evita muere, se va, y él marca la paloma yendo hacia la pantalla, marca como el nacimiento de Evita. Una paloma blanca sobre un fondo de nubes. Así Fabio muestra el nacimiento de Evita. Es una maravilla. Y creo que para nosotras, para el país, el nacimiento de Evita fue eso, esa paloma blanca que vino a darle tanta alegría a tanta gente. Mirá, vos ves La tumba sin paz, y cuando hablan del día que ella muere, ver las caras de la gente... Ahí ves lo que el pueblo la amaba y lo que significó para el pueblo y lo que hubiera significado si hubiese sido, hubiéramos tenido la suerte de que estuviera viva, ¿no? Lo mismo que Néstor. ¿Cómo cambiaría toda la historia? Sí, cambiaría pero todo, bueno, nos tocó otra cosa. Pero bueno, por eso... Hoy es un día para mí, le digo hoy porque hoy tenemos el programa. Pero estamos para recordarla, para ponerle la fuerza, claro, y para seguir difundiendo su obra, porque en realidad lo que la mantiene viva, Evita, es la obra, porque hoy la necesitamos. Hoy necesitamos volver a reivindicar todas esas luchas y esos logros que se lograron en ese momento. ¿Y cómo puede ser que ahora hayamos retrocedido tanto? Estamos, pero no sé... Tanto que también la conciencia de los mismos trabajadores y trabajadoras permita que esto sea un hecho natural. Fíjate vos, porque antes todo eso a la mayoría indignaba. Hoy lo ven como, bueno, está bien, quizás, a lo mejor mañana todo es mejor. Sí, hay mucha desinformación y mucha falta de capacitación, por eso a veces estuvo bien Cristina el otro día que habló, y cuando le contestó a Milei respecto de que en las universidades se adoctrinaba en el sentido peyorativo hacia el peronismo, el marxismo, los comunistas y todas esas cosas pavadas que dice. Y ella dijo, y si nosotros adoctrináramos, él no hubiera llegado a presidente. Y es verdad. Bueno. Pero bueno, esas son las cosas que duelen mucho. Y hubo una época, justamente, después del 2003, que uno hablaba con gente joven
y era como que no sabían de qué era el peronismo. Y eso sí estaba mal. Y yo les hablaba del peronismo y ellos me miraban como diciendo, esta que viene grande, una señora grande que está ahí opinando de Perón. Déjala que hable un ratito. Claro, que se gaste un poco, ¿viste? Y ahora que ya pasaron unos cuantos años, que ellos también ya son grandes, porque ya tienen cerca de 40 y pico, hablan de Perón. Entonces ahora se están haciendo capacitaciones, muchas básicas, se están haciendo también por Zoom, ¿no es cierto? Muchos encuentros, porque se necesita informar. Como vos dijiste perfectamente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Tenemos que hablar del peronismo, pero de lo que significa realmente. Y ahora, bueno, ¿qué le dirías vos a estos muchachos del Poder Legislativo? Que perdónenme, yo no les quiero faltar el respeto, señores senadores. Muchachos y muchachas. Son muchachos y muchachas, sí, muchachos y muchachas que tienen que votar. También. Sí, hay muchas muchachas que han votado, bueno, no, pero hablando seriamente. No, primero que honren el lugar en el que están y también que en algún momento se decidan a dejarlo, ¿no? Porque senadores hace por lo menos 3 mandatos. 3 mandatos son 18 años. Sí, es mucho tiempo. O sea, en 18 años vos honraste a tu patria. En 12 años, en 6 años, que son casi 2 mandatos de cualquier diputado o presidente o intendente. ¿Honraste a tu patria si hubo 2 modelos diferentes? Eso siempre es un signo de interrogación, porque ellos siempre tienen alguna excusa. Pero en este momento, con esta ley de bases, en donde destruyen el Estado Nacional, lo destruyen directamente, y aparte hay una entrega absoluta de nuestra soberanía, lo que acaba de decir referido a Tierra del Fuego, a las Islas Malvinas, que les dice, no, bueno, pero es de los ingleses porque ellos están ahí, y con total descaro y empacho, después de lo que nos ha costado a los argentinos la guerra del 82 y esos sobrevivientes de esa guerra, nuestros héroes, porque ¿sabes qué me pasa a veces? Que yo siento que de este lado vivimos en una constante indignación y del otro lado no se indignan, porque vos me hablabas de los excombatientes. Y hay muchos excombatientes que votaron a Milei a pesar de que él hablaba de que su heroína es Margaret Thatcher. No todos, ¿no? Por suerte. No. Pero a esta altura, con los votos que logró, ya todas debemos saber que de cada 5 personas, 3 lo votaron. O sea, en nuestro entorno hay un montón de gente que dijo, bueno, no, por ahí este muchacho nos saca del pozo. Mirá dónde nos está llevando. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo que no pudimos construir un relato fuerte para poder entender la nacionalidad? ¿Qué nos pasó en este tiempo? Porque Perón hablaba de la nacionalidad y en el último tiempo, estoy hablando desde el 2000 para acá, ser nacionalista era una cosa horrible, la emparentaban casi con el nazismo, y por eso quitan los símbolos patrios en algunos lugares. Bueno, pero es una locura que no esté la bandera. La derecha son muy vivos, son muy inteligentes. Yo no estoy de acuerdo con eso, sí. Porque es como, yo siento que es muy fácil la respuesta de culpar al otro cuando no miramos sobre nuestras propias culpas. Nosotros hemos sido gobierno durante 12 años. En esos 12 años también tenemos que mirar qué cosas no hicimos. No para señalar, sino para poder enmendar. También deberíamos hablar en algún momento de algunas cosas sucedidas entre el 46 y el 55 que no eran tan piolas y que también hay que enmendarlas. Lo que sucede es que todo aquello que pasó en la época del primer Perón, mientras estaba Evita, no se ha hablado. Entonces todo lo tenés que sacar para afuera y quizás cuando hayas sacado todo para afuera empezar a revisar también las cosas que no fueron buenas, porque también tuvimos una contra muy fuerte en ese momento. Una contra que fue con un nivel de odio tan grande que fue capaz de escribir Viva el cáncer. Pero hay cosas de hoy que sí las podemos modificar y que sí las podemos revisar. Como los edificios públicos no tienen la bandera argentina. Como los pibes del colegio secundario no saben cantar el himno.
no saben cantar el himno. Y el resto de las marchas patrias que nosotros cuando íbamos a la escuela que a veces eran un plomo, pero las sabías. Eran lindas las marchas. Pero las sabías. Sí, ahora, y los actos te cansaban, bueno, pero te grabaron. Paula, te grabaron. Pasaron las generaciones y hay una influencia, aunque uno no lo quiera creer. Pero fíjate vos que a los yanquis no les pasa, porque los yanquis tienen una película, que es una pavada, pero siempre en el fondo está la bandera yanqui. Nosotros, es verdad, ¿no? Con lo del yo Inca, siempre me fijo lo mismo. A veces me indigna porque sale la gente a defender el Inca, pero le decís, ay, pero ¿te gusta el cine argentino? Ay, no veo, porque esto, porque aquello, pero mi amor, ¿defendés el cine argentino y no lo ves? Bueno, mira, ¿no lo consumís? Los argentinos somos muy particulares, Paula. No vamos a estar acá debatiendo ahora qué es ser argentino porque nos llevarían varios programas. Pero sí los peronistas y las peronistas deberíamos ser un poco... Sí, está bien, estamos dentro de esta misma sociedad. Hay una coherencia con el peronismo y la nacionalidad. O sea, si vos tenés que, por algo Perón había puesto los números vivos. Sí, los números vivos eran números que había antes de la película para incentivar el trabajo de los artistas. Era maravilloso. Bueno, eso era época. Pensar en su propio pueblo. Pensar en todos. Eso era la inclusión, absolutamente. Y de la cultura. Sobre el libro, sobre la educación, sobre todo. Hablan viste que dicen de que Libertad Lamarque se fue porque la prohibieron. A Libertad Lamarque no la prohibieron. Libertad Lamarque empezó a filmar y sus películas no vendían. Y no vendían porque la mayoría de las mujeres pobres que ahora ya no tenían un vestido como lo tenían antes de Perón, sino que tenían más vestidos, que podían salir, que podían tomar una copa, porque estaban mejor, apoyaban, porque el corazón las mandaba a ver películas de mujeres que apoyaran el gobierno de Perón, porque era una forma de apoyar a Evita. Sí, eso es verdad, es verdad. Que es lo mismo que nosotras hicimos, claro. Y todo el cine argentino. Pero iban a ver el cine, escuchaban los programas, porque la nacionalidad estaba presente. Hemos dejado que ese tejido que hablaba de la patria, que hablaba de nuestra idiosincrasia. Mira, a mí me gusta muchísimo hablar de las novelas, porque las novelas construían mucho el acervo nacional. Sí. Y durante muchísimo tiempo, el feminismo sobre todo, lo hacía objeto de burla. Lo hacía objeto de burla porque, claro, era la señora gorda que estaba sentada mirando toda la tarde novelas y lo veían como... Pero, sin embargo, las señoras se formaban. Y lo digo porque yo también era una señora que se sentaba a ver novelas cuando tenía 13 años. Y muchas de las cosas que aprendí se las debo a las novelas. Vos habrás visto Función Privada en algún momento. Sí, me acuerdo perfectamente. Te pasaban el decálogo de las películas que vos aprendías un montón de cosas que hoy no las aprendés. Y hablaban de tu país, te sentías identificado con ese cine argentino. Entre copita de whisky y copita de whisky, hablaban de la Argentina, hablaban de hablaban de aquel. Le hicieron un homenaje a la Coca Sarli. Sí. Y Armando Bo en un momento donde no se hablaba del cine de Armando Bo y Isabel Sarli. No se hablaba de Armando Bo, que había sido peronista, que había apoyado. Bueno, pero también fue... No se hablaba de Isabel. Pero también fue perseguido. Todos los actores. Pero por eso te digo, no es tan sencillo. Yo creo que tenemos también que tener un poco de piedad hacia nosotros mismos, porque hemos estado muchos años ocultos donde se nos prohibió. Pero el tema es hoy, ¿qué hacemos con la gente joven? ¿Qué hacemos con la gente joven? Porque todo esto que estamos hablando nosotras estamos de acuerdo porque somos de una generación similar. Y bueno, entonces sabemos perfectamente... está llegando nuestra segunda invitada. Sabemos de qué estamos hablando. Pero ahora con la gente joven tenemos que ver de qué manera le podemos hablar de qué significa el peronismo. Y bueno, acá llegó Maya. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Que ha llegado, viene de estar en Telam. ¿Cómo estás, corazón? Ella es Paula Arraigada, ella es Maya. Hola, bueno, y acá estábamos, gracias, hablando entre... Sí, ya, yo me imaginé que ibas a llegar tarde porque es muy difícil estar en un lugar donde te estás convocada y tenés que hablar y después decir, bueno, corto y me voy. Y nosotros que tenemos reloj de goma, le dicen.
Bueno, acá les voy a presentar, ¿no? Ella se llama Maya Volkovinsky. Ella forma parte de la secretaria adjunta de la UIJN, que es la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y es cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT de la República Argentina, y también está conformando este grupo muy importante de mujeres trabajadoras de la CGT. Así que te damos la bienvenida y es un gustazo que estés. Bueno, hemos estado hablando de todo un poco, ¿eh? Empezamos con Evita. Ella es una gran estudiosa de la doctrina y además sabe mucho sobre el tema Evita. Y bueno, te queríamos ahora preguntar a vos, sabíamos que estabas en TELAM, pero queremos que nos cuentes un poco de esas mujeres sindicalistas, peronistas, que hoy están en la CGT. ¿Por qué no se habla de eso? No se habla, es que hay tantas cosas para hablar en la Argentina, te digo, que sí. Pero bueno, sí, es un hecho que para nosotras tiene una trascendencia que creo que está marcando a la CGT. La CGT tuvo un cambio hace 2 años muy importante, que fue la modificación de su estatuto, en el que decidió que se incorporaran en paridad mujeres a cada una de las secretarías. Entonces, cada secretaría, que corresponde al gremio que ocupa la secretaría, tiene un representante varón y una representante mujer. Y que fue la forma en la que varias compañeras veníamos desarrollando nuestra incorporación a los debates de la Central Obrera. Digamos, muchas dirigentes de los sindicatos que tenían un lugar en la CGT, a veces íbamos en representación de nuestro gremio y fuimos haciéndonos parte de esas discusiones que son centrales en la Argentina donde se eliminan puestos de trabajo, no de ahora, sino hace un montón, en la Argentina donde el salario no alcanza para vivir. Bueno, que las mujeres se incorporen a esa discusión y no estén replegadas en debates que son importantes, pero como decía Eva, ¿de qué valdría el feminismo en un mundo sin justicia social? Digo, bueno, y decía lo mismo, ¿qué sería, decía, a punto seguido, de un movimiento obrero sin trabajo? Entonces, que también es una pregunta que nosotros como movimiento obrero tenemos que hacer una autocrítica. ¿En qué momento dejamos de preguntarnos eso? Porque el mundo se está quedando sin trabajo. Y además ocupar los lugares políticos que corresponden a los trabajadores, porque es la mejor manera que se pueda luchar por eso. Ella lo estaba contando recién, ¿no? Que hay que ocupar lugares, y me parece que la mujer en este momento tiene que meterle, pero con mucha fuerza, porque nosotras tenemos una manera y una capacidad para hacer política que es distinta. Totalmente. Por eso me alegró mucho la reunión que hubo, que ya que estoy se los comento, eran cerca de 65 mujeres, dirigentes gremiales muy importantes de todos los gremios, de diferentes sectores de la provincia. Y bueno, contanos un poco esto que se está armando, ¿no? Bueno, la idea es esa, que las mujeres empiecen a discutir los grandes temas del mundo del trabajo y de la nación. Porque en la medida que las dejemos replegadas a agendas que son de las mujeres propias, pero no participen de este grande debate, vamos a seguir asistiendo al espectáculo horrendo de la destrucción de la nación. Eva ya lo denunciaba, o ya lo declamaba, no como una denuncia, decía, no podemos dejar a los hombres tener sobre sus espaldas el peso de las decisiones sobre el mundo, porque ya solo sobre sus espaldas, porque ya vemos en qué resultó. Vivía en un mundo entre guerras, aparte Eva. Fue la voz de las mujeres en un mundo que se estaba deglutiendo a sí mismo, se estaban aniquilando. Millones de muertos por las guerras. Decía, bueno, este es el resultado de dejar la política a los hombres nada más. Nosotras tenemos que estar en las discusiones. No podemos dejar que pese solo sobre los hombros de ellos. Tenía una manera muy, muy particular de decirlo. Sí. Pero esta es la misma discusión. En la medida que nosotros no pongamos, alcemos la voz contra las injusticias que están sufriendo principalmente, ¿quién puede interpretar, a quién interpreta tanto el dolor de no llevar un plato de comida como una mujer? ¿Y quién puede interpretar mejor que una mujer a esas mujeres que están padeciendo
el hambre en sus casas, que tienen que elegir entre un medicamento y el plato de comida, entre el plato de comida y el medicamento. Esas mujeres que se les mueren los hijos en los brazos, esas mujeres que se les mueren los hijos en vida, víctimas de las adicciones. ¿Qué otra voz puede denunciar más fuerte que la de aquellas, como decía Eva, que son las que crearon esas vidas? Pero mujeres que tengan conciencia de clase, porque la ministra de Capital Humano es una mujer. Estamos hablando de... Tienen que aclaremos que tienen que tener conciencia de clase. Paula, ¿no? Porque lo dijiste vos. Lo digo yo. Sí, no, mujeres peronistas, mujeres hay mujeres machistas. Mujeres, y hay mujeres peronistas que son machistas también. Sí. Y hay mujeres peronistas que se han masculinizado también. Y que aceptan todo. Y lo que nosotros necesitamos es traer toda nuestra ternura y toda nuestra furia con también, o sea, toda nuestra sensibilidad al fin y al cabo. Porque lo que decía Eva es que porque estamos recordando a Eva, ¿no? Yo hablo de las mujeres, pero mañana se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Eva. De eso estamos hablando. Decía que lo que nosotras hacemos es alargar la mirada de la inteligencia desde nuestro corazón. Es lo que nosotras podemos traer a la política, nuestra sensibilidad. Si tenés una mujer que bloquea esa sensibilidad, no tiene nada que aportarle a lo que tenemos. Tal cual. Es más de lo mismo. Bueno, lo que tenemos que tener es que tengan el corazón abierto, sensible, digamos, que puedan llenar de ternura ese cálculo, esa hoja de cálculo que hoy tiene Milei en la mano para definir la vida de los argentinos. Bueno, ¿quién puede interpelar eso más que una mujer que diga, no es una hoja de cálculo en Argentina? No es solo una cuestión económica de Argentina. Son vidas, son seres humanos, son personas, son hijos, son madres, son hermanas, digamos, son papás, son abuelos. Eso lo traemos nosotras. Entonces, hoy es más que nunca importante y necesaria la voz de las mujeres. En la CGT y en todos los ámbitos. Y la CGT, lo importante que está haciendo en estos momentos. Sí, a mí les digo que a mí me deslumbró, salí muy, muy, muy contenta al ver a tantas mujeres tan activas en un lugar tan importante como es la central de trabajadores, ¿no es cierto? Y contanos un poco esto de la justicia social, que también estábamos hablando con Paula, de que es como una línea de trabajo que se van a dar desde las propias dirigentes sindicales para llevar la comunicación sobre lo que significa la justicia social hacia el pueblo en general, hacia los territorios, para hablar también de la importancia que tiene. Porque no es solamente, estamos en eso un programa, un proyecto, porque de cómo lo que nosotros van a trabajar. Y la propuesta es esa, que no dejar que la discusión sea sobre la hoja de cálculo nada más. Porque si no siempre terminamos diciendo, bueno, no, paguémosle al FMI y paguémosle los intereses a los que tienen depósitos en los bancos, entonces en el ELIC se van miles de millones, intereses del ELIC miles de millones, equivalentes a decenas de presupuestos nacionales. Entonces, si la discusión es sobre una hoja de cálculo, estamos fritos. Totalmente. Entonces, ¿cómo la discusión política no va a estar iluminada por el sentido de justicia social? ¿En qué momento en la Argentina de Perón y Eva, o sea, que parieron a esos dos seres increíbles, en qué momento nosotros dimos naturalizamos el hecho de la justicia social? Bueno, dijimos, vamos por todo esto porque la justicia social ya está, ya es un hecho. Y no era un hecho. Y no era un hecho, como un montón de cosas. Hoy está en duda todo. Hoy está en duda que la justicia social sea el eje rector de nuestra acción política. Es más, está demonizada por este gobierno. Sí, absolutamente. Entonces, nos vemos en la necesidad de retomar esa discusión. Y a veces pareciera que, pero es una discusión vieja y son ideas doctrinarias viejas y Eva y Perón ya fueron, y porque vivimos también esta cultura, como decía Bauman, de modernidad líquida, ¿viste? Donde, todo tiene que ser nuevo porque si no, no estimula y no agrada y tiene que tener un mensaje distinto y qué sé yo. Bueno, sí, busquemos una manera distinta de decirlo, pero de Cristo de esta parte la discusión es la misma, la injusticia social. Es así. Bueno, ahora te voy a sacar un poquitito del tema y te quería preguntar ¿qué están esperando ustedes para el paro? Sabemos que el 1 de mayo fue realmente una convocatoria importantísima. Yo estuve también en las calles. Fue realmente muy, muy, muy importante. Y ahora para el 9, porque tenemos que hablar del paro. Con ella también estábamos hablando de qué puede pasar, que hay muchos trabajadores que tienen miedo. ¿Ustedes cómo lo están trabajando esto? ¿Cómo lo están militando? Mira,
el paro no está saliendo de un repollo. El paro arranca a construirse el 27 de diciembre, cuando movilizó la CGT a las puertas de tribunales, el 24 de enero, cuando se movilizó en todo el país de forma federal, el 8 de marzo, cuando una columna de mujeres de las centrales obreras se movilizó con los feminismos, el 24 de marzo, cuando nos movilizamos en contra del negacionismo y en contra de las políticas económicas continuistas del plan de Martínez de Oz, el 23 de abril, cuando movilizamos en defensa de la educación pública, que es uno de los valores más caros de la cultura argentina, el 1 de mayo, que desbordó todas las ideas, porque decía, bueno, después de la movilización del 23 de abril, claro, ¿qué va a ser? El 1 de mayo fue desbordante, la convocatoria fue impresionante. Es la CGT y amigos, porque cada vez son más actores de la comunidad que se acercan y se congregan en rechazo a las políticas con las que están en desacuerdo. Porque yo respeto que hay acuerdo de algunos, pero hay también un desacuerdo muy grande. Está esto polarizado nuevamente. Hay un 50% que está de acuerdo con algunas cosas de Milei, no con todas, porque en algunas cosas llega un rechazo del 70%, por ejemplo, con la cuestión de la educación pública, y otro porcentaje que se mantiene firme en rechazo, y ese sector tiene una voz que lo expresa y es la CGT. Y el paro del 9 va a ser un éxito, porque es continuidad de todas estas expresiones masivas como nunca vimos en la historia argentina de lucha. Yo no recuerdo un momento que hayamos tenido semejante músculo de lucha y de resistencia como lo estamos teniendo frente... También lo amerita. No, es terrible lo que está pasando. Y ahora, respecto del tema del tratamiento de la ley de bases, que aparentemente va a ser el 16. Algún pajarito me estuvo diciendo, pero viste cómo es esto, qué sé yo. Escuché también por ahí que la CGT iba a tener una nueva reunión con senadores. No sé si vos tenés alguna información. Mira, la CGT está invitada, creo que a disertar en representación de los trabajadores en las comisiones. Sí, por supuesto, damos por hecho, como ya dijo Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de CGT, el voto de los peronistas, de los senadores peronistas, pero por supuesto que vamos a hablar con todos, los del bloque panperonista como los de no. Y bueno, hay expectativa por lo menos en que vuelva a tratarse, que haya modificaciones. O que se anule directamente. Yo estaría por eso, pero bueno, sé que la situación es difícil. Y si no, que se hagan algunas modificaciones. Mira, ya tenemos que irnos. Sí, pero quería que vos invitaras, porque sabemos que están haciendo una muestra en especial por el recordamiento, el recuerdo de los 105 años del natalicio de Evita. Sí, dentro de las muchas actividades que se hacen en el marco de conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento de Perón, en la CGT, mañana a las 3 de la tarde presentamos una muestra de 17 artistas plásticos que presentan 17 obras de su autoría. La muestra está organizada por la compañera acá a mi diestra, Raquel, y una artista que se llama Marta Badano, que presenta una de sus obras también, y va a permanecer unas semanas en la CGT, va a haber una presentación al público, después te voy a pasar la fecha. Así después invitamos al público en general. Para que el público en general pueda asistir. Y decinos la dirección bien de Azopardo. La dirección de la CGT es Azopardo 802, es Azopardo, esquina Independencia. Yo lo tenía equivocado. Bueno, ahí vamos a tener que estar. Y yo les tengo que decir, nos vamos hasta el lunes que viene, pero no se olviden que mañana miércoles 8 a las 12, en Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen, La Patria no se vende. Contra el DNU y la Ley de Bases se encuentra la multisectorial en defensa de la seguridad social y el jubilazo al Senado. Así que el mañana 8, mañana 7, el miércoles 8, todos al Congreso. Y el jueves, paro nacional. Hasta el lunes, como siempre en Somos Grandes, de 19 a 20 horas. Que la pasen lindo. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega
y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada a la que al fin se le escucha, cotabaje que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Nelly Omar. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular?